Clínica de Oftalmología San Diego. Muy buenos días a todos. Hoy tenemos a la doctora María Fernanda Neira con nosotros. María Fernanda lleva con nosotros 3 años ya en la clínica. Ella es médica y oftalmóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud del Hospital San José. Hizo glaucoma en la Foscal y creo que pues, muchos saben que es muy buena conferencista, o sea que además de este tema tan importante, vamos a tener una muy buena mañana hoy con ella. María Fernanda, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a hablar de traculoplastia láser como primera línea de tratamiento. No tengo ningún conflicto de interés. Entonces vemos que el glaucoma es la primera causa de ceguera a nivel mundial. La OMS reportó que para el 2020 ya hay 80 millones de personas ciegas por glaucoma y el 74% de estas corresponde al glaucoma de ángulo abierto. Con ceguera bilateral casi 6 millones, con un aumento importante se espera para el año 2040. En este gráfico vemos la prevalencia de glaucoma de ángulo abierto por edad en los 6 grupos étnicos más importantes en los diferentes estudios realizados, en donde vemos que es más prevalente en latinoamericanos, africanos y en China. En el OHTS en el 2002 se publicó que la reducción de presión en un 20% puede disminuir la incidencia de glaucoma hasta en un 50%. Es decir, el 9% de los pacientes que no estaban tratados desarrollaron glaucoma a los 5 años versus el 4% de los que sí estaban con tratamiento. Y a los 13 años también se observó que los pacientes que no estaban con tratamiento, el 22% desarrollaron glaucoma versus el 16% que sí tenían tratamiento. Entonces, ¿cómo controlar al paciente con glaucoma? Debemos tener en cuenta pues, el efecto de la edad, ya que también hay una pérdida de capa de fibras y de decibeles en el campo visual asociado a esto. Debemos tener en cuenta si se trata de un paciente joven o de edad avanzada y del tipo de progresión de la enfermedad. ¿Para qué? Para así definir la PIO target o la PIO meta e instaurar el tratamiento indicado. Un segundito, voy a correr aquí una cosita que no veo. Bueno. Entonces, existen en el mercado desde hace mucho tiempo diferentes grupos de medicamentos. Entonces, ¿qué hacer? Lo que hacemos la mayoría cuando tenemos un paciente con glaucoma es iniciar un tratamiento tópico basados en las diferentes guías, protocolos y según las características individuales de cada paciente y a la PIO target que queremos llegar. ¿Cuál escoger? Existen 4 grupos de medicamentos, existen múltiples revisiones y metaanálisis en donde se muestra la eficacia de los diferentes grupos de medicamentos. No se escucha. No sé qué hice. ¿Ya? Doctora, sí. Sí, ya. Está silenciada. Doctora, no estamos escuchando. Es que está silenciada. Hola, ¿ya? Ya. Bueno, entonces voy a volver un poquito porque no sé en dónde quedamos. Bueno, entonces... Ibas a explicar de cómo funcionan los medicamentos, pues cómo son los grupos. Entonces, ¿cuál escoger? Cualquiera de los 4 grupos de medicamentos tiene múltiples revisiones y los 4 son seguros y efectivos. Y cuando son efectivas, si logramos el porcentaje de reducción en nuestro paciente, en lo que está reportado en la literatura. Pero sin embargo, en algunos pacientes no logramos una PIO target, entonces ahí es donde pensamos en qué más hacer. Hay que tener en cuenta que los medicamentos no siempre funcionan y además tienen efectos adversos secundarios locales y sistémicos. Dentro de los más frecuentes están la hiperemia conjuntival, dermatitis, resequedad, la hiperpigmentación de párpados y no solo tienen efectos locales, sino también efectos sistémicos, por ejemplo, los beta bloqueadores que están contraindicados en pacientes con EPOC o con arritmia o la brimonina que está contraindicada en niños.
Generalmente son pacientes que no sentían nada y después de que se instauró el tratamiento, empiezan a decir que antes no sentían nada, que ahora sienten los ojos rojos, que les molestan y además tener que pensar en aplicarse una gota, en recordar todos los días que si no se la aplican se pueden quedar ciegos. También se ha demostrado que la adherencia a mayor número de frascos, la adherencia al tratamiento disminuye. En cuanto a la cirugía tampoco es inocua, tiene complicaciones a corto y a largo plazo. Tenemos complicaciones como las blebitis, las ampollas disestésicas, la sensación permanente de cuerpo extraño, desprendimientos corrideos o los astigmatismos inducidos. Entonces tenemos una nueva alternativa entre los medicamentos y la cirugía, que es la trabeculoplastia láser, que es lo que vamos a hablar en la charla. Bueno, el láser es la amplificación de luz por emisión estimulada por radiación. Suministra diferentes longitudes de onda y duraciones en el tiempo. ¿De qué depende el efecto de los láser? De la cantidad de energía, del tiempo de exposición, de la longitud de onda del láser y el tamaño del spot. Para hablar un poquito de historia, Krasnov introdujo en el 74 la goniopunción con láser rubí, donde tenía buenos resultados, reducía más o menos la presión 5 milímetros de mercurio. Y en el 79 estos autores popularizaron el uso de la trabeculoplastia argón, que realmente tuvo vigencia bastante tiempo. Y es hasta el 95 cuando Latina y colaboradores incluyen o reportan por primera vez el uso de jack láser de doble frecuencia, siendo aprobado por la FDA en el 2001. Entonces, el mecanismo de acción realmente tiene diferentes mecanismos de acción. Tenemos un mecanismo biológico en donde se ha demostrado que aumenta la expresión de genes relacionados con la motilidad celular, la producción de membrana extracelular, reparo de membranas y producción de radicales libres, y a un aumento de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina alfa y beta, factor de necrosis tumoral, y el aumento de estas citoquinas aumenta la producción de estromelicina, que es la encargada de remodelar la membrana extracelular, incrementando la salida del humor acuoso. En cuanto a los cambios estructurales, en la microscopía electrónica realizada en pacientes o en ojos enucleados después de trabeculoplastia argón, se observa la formación de cráter, como vemos aquí a la izquierda, en la trabeculoplastia argón, con una disrupción de la membrana trabecular, con un daño coagulativo y un blanqueamiento de esta, mientras que en la trabeculoplastia láser es casi imperceptible o muy mínimo. También se ha visto aumento de macrófagos y monocitos, que lo que hacen es fagocitosis de los detritus de la malla trabecular, y lo que hacen es permitir que crezca una nueva y más sana malla trabecular, optimizando la arquitectura de esta vía. En cuanto a las indicaciones, tenemos que tener realmente un ángulo abierto. Está entre las indicaciones la hipertensión ocular, el glaucoma primario de ángulo abierto, el glaucoma pigmentario por pseudoesfoliación. Por esteroides, también podemos usarlo en hipertensión posterior al implante de dexametasona y en pacientes con glaucoma de tensión normal. En general, en todas estas patologías tienen muy buena tasa de éxito. Hay que tener precaución en el glaucoma pigmentario, ya que debemos usar poderes un poquito más bajos y ser más cautelosos, porque se ha reportado que tiene presencia de más picos de presión en el posoperatorio. Y en cuanto al glaucoma de tensión normal, sabemos que el predictor o un predictor para este láser es la presión basal más elevada, pero se ha demostrado que puede reducir hasta 3 milímetros de mercurio la presión en estos pacientes. Contraindicaciones: cuando no logremos ver la malla trabecular, es un paciente que no podemos hacer una trabeculoplastia láser selectiva, por eso pongo entre paréntesis los ángulos estrechos, porque una vez hagamos la iridotomía y si se logra abrir el ángulo y visualizamos la malla trabecular, hay diferentes estudios realizados en pacientes con estas condiciones donde reportan tasas de éxito de hasta el 70% o porcentajes de reducción del 17%, que es más o menos 4 o 6 milímetros de mercurio, muy similar a la monoterapia con prostaglandinas. ¿Cuándo más no debemos usarlo? En glaucomas por cierre angular, glaucoma neovascular, glaucoma uveítico y en pacientes con recesión angular. Entonces, este fue el primer estudio piloto que se publicó en el 95, fue un estudio randomizado prospectivo
en donde hicieron trabeculoplastia láser en 180 grados, más o menos 50 disparos con un seguimiento a 26 semanas. Y lo que encontraron era que el 70% de los pacientes, que el 30 tenían glaucoma de ángulo abierto y 20 tenían glaucoma pero con antecedente de trabeculoplastia láser argón, encontraron que se reducía la presión en más de 3 milímetros de mercurio. Cuando se hizo la SLT como tratamiento inicial, la redujo 6 milímetros y cuando tenían previa LT, 5.8 sin que fuera estadísticamente significativo. Esto abrió la puerta a la trabeculoplastia láser selectiva y ya para los últimos estudios que vamos a hablar más adelante, que es el estudio LIGHT, que es el que ha cambiado un poquito el paradigma en el tema de la trabeculoplastia láser. En múltiples estudios se ha reportado el promedio de reducción de presión en el tiempo. A los 6 y a los 2 meses el promedio de reducción es más o menos casi un 30% y va disminuyendo alrededor de los 2 años de 7.7 a 27 y a los 5 años hasta un 22%. En esta tabla vemos los diferentes estudios de estos autores en donde han comparado la trabeculoplastia versus prostaglandina en diferentes glaucomas, glaucoma de ángulo abierto, hipertensos oculares o glaucoma por pseudoesfoliación, con una reducción del 20 a un 31%, que corresponde más o menos 3 a 8 milímetros de la presión intraocular. Y este autor publicó que al hacer trabeculoplastia en un ojo previo no tratado o virgen sin tratamiento, logramos mayor reducción de la presión a diferencia del ojo que ya ha sido tratado. La idea del láser como primera opción no es nueva. En el 99 se realizó un estudio donde comparaban la eficacia hipotensora de la trabeculoplastia argón versus el timolol. Se hizo un seguimiento a 2 años en 271 pacientes. Entonces, un grupo de pacientes recibió trabeculoplastia láser en 360 grados en 2 sesiones divididas cada 4 semanas y el otro grupo recibió timolol, que se encontró que la trabeculoplastia láser reducía 1.2 milímetros más la presión y mantenía el campo visual más estable en el tiempo del estudio. Además que el 44% de los pacientes lograron el control de la presión solo con la trabeculoplastia láser argón. Que encontraron y que fue frecuente que presentaban picos de hipertensión en las primeras 24 horas de un 34% de 5 milímetros y 12% de 10 milímetros de mercurio. Y el otro hallazgo importante es que el 33% presentaban sinequias anteriores periféricas. Entonces, se concluyó que la trabeculoplastia argón es relativamente segura, pero no enteramente benigna. En esta tabla podemos ver las diferencias entre los dos láseres, el año en que fue descrita, el tipo de láser que se usa, argón versus un jack de doble frecuencia, la longitud de onda, vemos la diferencia del diámetro y el mecanismo de acción, como ya les había mencionado anteriormente, la trabeculoplastia argón es una disrupción de la malla trabecular con daño coagulativo, mientras que en la trabeculoplastia láser selectiva el tejido target es solo la melanina. En esta tabla vemos los mismos resultados, realmente diferentes estudios donde muestran que la tasa de éxito es muy similar entre las dos trabeculoplastias, pero sí se sabe que los picos hipertensivos son mucho mayor en la trabeculoplastia argón y la presencia de sinequias es mucho más significativa también en los pacientes con trabeculoplastia argón. Esta fue una revisión sistemática que se realizó en el 2015, en donde comparaban las dos trabeculoplastias y la trabeculoplastia selectiva con medicamentos, que se encontró que la trabeculoplastia selectiva bajaba un poco más la presión, 0.5 milímetros de mercurio, pero cuando lo comparamos con los medicamentos lo bajaban 0.6 milímetros más, pero en ninguno de los dos era estadísticamente significativo. Entonces podemos hablar que tienen una eficacia muy similar. La trabeculoplastia versus medicamentos, en el 2015 se publicó este estudio de Nagar y colaboradores en donde un grupo de pacientes se les realizó trabeculoplastia en 360 grados y el otro grupo estaba en tratamiento con monoterapia con latanoprost, que se evidenció que reducían la presión casi 5 milímetros de mercurio en los pacientes con trabeculoplastia,
con una tasa de éxito muy similar, un 75 versus un 73%. Pero ¿cuál fue el hallazgo adicional en este estudio? Que la trabeculoplastia láser disminuye o controla mejor las fluctuaciones de la presión, que como sabemos, las fluctuaciones también son un factor de riesgo en pro de que el glaucoma progrese. Y teniendo en cuenta que el 30 al 80% de los pacientes tienen pobre adherencia al tratamiento médico. Bueno, en cuanto a la técnica y al equipo, pues una vez firmado el consentimiento y el paciente acepta el procedimiento, se aplica anestesia tópica y pilocarpina. Ese es el equipo con el que contamos en la clínica. Aquí está el botón de encendido, con esto es para bajar y subir la lámpara. Y aquí tenemos una llavecita, este equipo tiene un mecanismo dual, es decir, en el bloque de arriba está el bloque para la trabeculoplastia láser y en el bloque de abajo podemos hacer iridotomía o capsulotomía. Entonces lo giramos a la derecha para hacer trabeculoplastia. Aquí en el monitor podemos observar el poder que estamos usando y nos realiza el conteo de los disparos. Aquí tenemos el visor y ya les voy a mostrar una fotico más adelante. Y aquí está el joystick, que es donde tenemos el disparador. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Los parámetros, la duración ya viene prefijada, eso no hay que cambiarlo, son 3 nanosegundos. Es decir, es el 1% de la duración de lo que dura la trabeculoplastia argón. Por eso produce menos daño coagulativo. El spot también es prefijado, son 400 micras. El poder varía entre 0.6 a 1.2 milijoules dependiendo de la pigmentación del ángulo. Es decir, si yo tengo un ángulo muy pigmentado, voy a empezar con poderes más bajitos y si no está tan pigmentado, puedo empezar con poderes más altos. Lo ideal es usar el mínimo poder cuando observamos microburbujas. Se realizan disparos, 50 disparos si tratamos 180 grados, es decir, 25 por cuadrante, o 100 disparos si tratamos 360 grados. Este es el bloque de trabeculoplastia. Aquí en esta perillita podemos modificar el poder y el poder lo podemos ver en el monitor que les había mostrado anteriormente. Y esta palanquita debe estar siempre paralela al visor. Lo podemos realizar, como les había dicho, con lente latina, que tiene un ángulo de más o menos 130 grados con una magnificación de 1, o podemos usar un lente de 3 espejos. Que se ha demostrado que cuando el poder es mayor a 2 milijoules, sí produce daño en la malla trabecular, muy similar al que se produce con la trabeculoplastia de argón. Entonces vamos a ver un video muy rápido. Lo que les había dicho, el tamaño del spot ya es prefijado, 400 micras, potencia variable dependiendo de la pigmentación del ángulo para producir las burbujas de champaña. Aquí vemos cómo salen las burbujas. Si vemos que iniciamos y salen muchas burbujas, le podemos bajar al poder. Recuerden que hay que usar el menor poder posible para la producción de las microburbujas. Como el spot ya viene prefijado, realmente no hay que tener tanta puntería como en la trabeculoplastia argón, por lo que hace más fácil el procedimiento. Es más fácil que lo realicen personas sin entrenamiento, siendo más fácil también para el oftalmólogo general. Hay que tener cuidado de no hacer solapamiento y verificar en dónde vamos, porque muchas veces uno se guía por donde van saliendo las burbujas, pero como no se quedan ahí, no nos podemos confiar en eso. Entonces, ¿cómo arrancamos? Hacemos un disparo más o menos 3 a 4 grados o la mitad de un spot, realizamos el siguiente. No produce daño coagulativo, por eso no vemos blanqueamiento de la malla como si lo veíamos con la trabeculoplastia de argón. Ahí vemos las burbujitas. Bueno, los factores predictores es importante conocerlos para nosotros estimar los resultados y si el paciente probablemente va a llegar a una PIO target con solo este procedimiento. El principal factor, el factor más fuerte es la presión basal mayor, es decir, a presión basal más alta se esperan mejores resultados, ya que reducen más del 20% la presión. La pigmentación del ángulo, lo que les había dicho, entre más pigmentado, poderes más bajos, hacen más picos, pero tienen muy buena respuesta. La edad avanzada, el no uso de prostaglandinas, el hecho que un ojo no esté con tratamiento porque se cree que compiten por la misma vía, mejora los resultados de la trabeculoplastia selectiva y en los glaucomas leves a moderados.
Es muy controversial todavía la paquimetría, si el paciente es FACO o es pseudofaco, y los errores refractivos. También se ha reportado que se puede repetir. Realmente estos son 2 estudios retrospectivos en donde vemos que se repitió en dos ocasiones y hasta una tercera vez en algunos pacientes, con una tasa de éxito en un 43 versus un 67%. ¿Cuál puede ser la diferencia entre estos estudios? Si vemos que en el estudio de Hong en el 2009 eran pacientes que ya venían tratados y tenían terapia máxima tolerada, mientras que el otro estudio, los pacientes eran con pacientes de reciente diagnóstico sin tratamiento, y probablemente esto hace que al repetir el procedimiento tengan una mejor tasa de éxito. Ya cuando hacemos una tercera sesión, la tasa de efectividad disminuye un 56%. Entonces, el pronóstico es importante saberlo y también explicárselo a los pacientes. Es un láser que no va a durar toda la vida, pero tiene una muy buena tasa de sobrevida. Al año se espera una tasa de éxito entre un 58 a casi un 94%. Realmente el promedio es 80-90. A los 2 años es del 40 al 85%. Y si vemos que a los 5 años ya sí disminuye de un 11 a un 31%. En cuanto al manejo posoperatorio, este estudio fue publicado en el 2019 en el Bascom Palmer y lo que buscaba era evaluar la eficacia de los AINES versus los esteroides en el uso posoperatorio después de trabeculoplastia láser. ¿Por qué? Porque antes había bastante controversia, había unas escuelas que no usaban nada, porque como produce pocas complicaciones, no usaban nada, otros usaban esteroides o esteroides suaves y otros AINES. Entonces se realizó este estudio randomizado donde unos les aplicaban ketorolaco, otros prednisolona y otros placebo, que era solución salina. En cuanto a los grupos, o a los 3 grupos, fueron muy similares en cuanto a la hemografía basal y a la presión basal. Y se encontró que a las 12 semanas el uso posoperatorio a corto plazo del AINE reducía la presión más, a diferencia de los otros 2 grupos, en 6.22 milímetros de mercurio, siendo estadísticamente significativo. También, pues, ¿cuál es la hipótesis? Que ellos hablan que los AINES o los esteroides pueden contrarrestar las vías inflamatorias, disminuyendo la cicatrización y la fibrosis, mejorando los resultados posoperatorios en la trabeculoplastia láser selectiva. Este es el último estudio realmente el que ha cambiado un poco más el paradigma de la trabeculoplastia láser selectiva. Se publicó en el 2019 en la revista Lancet. Es un estudio randomizado multicéntrico que se realizó en 6 hospitales en el Reino Unido entre el 2012 y el 2014, con un seguimiento a 36 meses, pues más o menos 3 años. ¿Cuál era el principal objetivo? Evaluar la calidad de vida relacionada a la salud a los 3 años, ese era el principal. Y en los secundarios, el costo-beneficio, la efectividad y la seguridad del láser. ¿Por qué se hizo? Porque no había hasta el momento ningún estudio donde hablara de la costo-efectividad de la trabeculoplastia láser selectiva. Entonces, ¿qué encontraron? Que a los 36 meses la calidad de vida era muy similar en los 2 grupos de pacientes, trabeculoplastia versus medicamentos. ¿Qué se encontró? Que la presión target a los 36 meses también era muy buena en los 2 grupos, un 93% en el grupo de los medicamentos versus un 95% en el grupo de trabeculoplastia. Pero si observamos, la tasa de éxito fue menor ya cuando tenemos pacientes con glaucomas avanzados en los pacientes con trabeculoplastia láser selectiva. La enfermedad progresó más en los pacientes con medicamentos, un 5.8 versus un 3.8% de los pacientes. Entonces, esto era lo que les estaba diciendo, progresaron más los del tratamiento médico. El 74% de los pacientes que se les hizo trabeculoplastia no requirieron hipotensora a 3 años y ningún paciente con trabeculoplastia requirió cirugía, mientras que 11 pacientes del grupo de medicamentos requirieron cirugía filtrante. Y en esta tabla vemos la diferencia también en cuanto a eventos adversos, que vemos que es mayor en el grupo de medicamentos, un 15% versus un 2%, y reacciones alérgicas un 4.7 versus un 3.7.
Entonces, en cuanto a la efectividad, al inicio del tratamiento, la trabeculoplastia fue 205 euros más costosa mientras se iniciaba el tratamiento, pero a los 3 años el paciente con gotas era más caro para el sistema en 465 euros por paciente, siendo mucho más costo efectiva la trabeculoplastia láser, lo que nos hace pensar o de pronto apoyar un estudio de nuestra población, pues usando nuestros precios y costos en las gotas y en los costos de nuestros láser. Entonces, ¿por qué hacer trabeculoplastia como primera línea? Es efectiva con una tasa de efectividad de un 80 a un 90% durante los 2 primeros años. Es segura, la tasa de complicaciones es muy baja. No sé si, yo no les hablé de complicaciones, ¿cierto? ¿Se me pasó? Bueno, ahorita Sí, se te les pasó. comento. No la vi, ¿cierto? No, no, no. Me voy a volver. Quiero que veamos las de complicaciones porque no sé qué pasó. Aquí está. Entonces, voy a volverme un poquito. Las complicaciones son raras, muy raras. La más frecuentes, de entre las más frecuentes es el aumento transitorio de la presión. Algunos autores la definen como más de 5 milímetros, otros más de 6, que se presenta hasta en un 28% de los pacientes. Y se presenta lo más frecuentes en las primeras 24 horas. Por eso aplicamos una gotica de brimonina una vez terminamos el procedimiento. La iritis también es frecuente, se presenta más o menos hasta en un 80%, es muy leve, es asintomática y puede durar 2 a 3 días. ¿Cuándo se presenta más iritis? Cuando el paciente ha sido tratado con trabeculoplastia argón o en los glaucomas pigmentarios cuando usamos un poquito más de poder. Sinequias muy raras, hasta un 2.85 versus un 33% que se presenta en la trabeculoplastia argón. Y estos son casos aislados que se han reportado de IFEMA, lo asociaban a un consumo de AINE crónico del paciente oral. Edema macular eran 2 pacientes que tenían antecedente de edema macular pseudofáquico que se reactivó y un edema corneal transitorio que resolvió espontáneo, pues que resolvió posteriormente. Esto ya se los había dicho. Entonces vuelvo y los animo porque hacer trabeculoplastia como primera línea, efectiva, tasas muy buenas al primero y 2 años, segura, es baja tasa de complicaciones, es fácil de hacer, es sencillo. Reducción de fluctuaciones y está demostrado que disminuye las fluctuaciones de presión hasta en un 50% de estas. Se puede repetir, lo ideal es repetirla no antes de los 6 meses. Complicaciones muy raras, transitorias, muy leves y realmente es mucho más costo efectivo. Les quiero mostrar este algoritmo que fue publicado ayer por San Paolesi, donde en la nueva era del láser y en las nuevas guías que se van a publicar en marzo, esto fue como un abrebocas en donde ya vemos que para el manejo del glaucoma la trabeculoplastia está como primera opción y se puede repetir. Y se puede repetir y ya entraríamos luego sí usando los protocolos o las guías que ya conocemos de los medicamentos. Además, tener en cuenta que también está avalado en las últimas guías americanas que están publicadas ya en octubre del año pasado, la trabeculoplastia láser está como primera opción para el manejo del glaucoma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Neira. Si alguno tiene alguna pregunta, si abrimos micrófonos, por favor. Yo tengo una pregunta para empezar y es, si yo tengo un paciente, digamos, que viene con medicamento y defino, o sea, no es primera línea, sino que no se me está controlando bien y quiero hacerle una SLT, ¿al cuánto tiempo, mejor dicho, y me responde bien el SLT, yo qué hago con ese medicamento? ¿Lo puedo suspender? ¿Al cuánto tiempo? ¿Sí? Es prostaglandina, que es con el que se ha demostrado que más o menos compiten por la misma vía. Sí. Hay que hacer el washout de la prostaglandina, que es más o menos un mes. Entonces, lo ideal es suspenderlo unos días antes del procedimiento. Uno hace la trabeculoplastia, le deja el AINE, yo dejo AINE más o menos 5 días.
y le vigilo la control, pues le vigilo la presión y más o menos al mes, entre mes y medio, realmente ya sabemos con qué presión vamos a quedar. No nos podemos confiar con la presión de los primeros días o los primeros 8 días porque todavía ahí puede haber un poco de inflamación, de iritis y no es una presión confiable. Entonces, yo como sé si llegué a mi PIO target al mes, mes y medio, entonces lo que hago es le quito la prostaglandina, le hago el láser, le dejo el line, lo dejamos sin prostaglandina y más o menos al mes, mes y medio, que ya no tengo efecto washout o ya no tengo efecto de la prostaglandina y voy a saber qué resultado tengo con la trabeculoplastia, ahí puedo definir mi PIO target. Si definitivamente no logré la PIO target o cambio de medicamento o vuelvo y pongo la prostaglandina para hacer como una terapia coadyuvante entre prostaglandina y trabeculoplastia láser. Bueno, y la otra pregunta sería, se hace el SLT, ¿al cuánto tiempo tú dices, suponte que hagamos, si uno hace 180 grados superiores, uno, sí, ¿al cuánto tiempo uno dice, bueno, le voy a hacer los otros 180 inferiores? O Todos los 3 meses está bien. Si los otros grados no los has tocado, 3 meses. 3 meses. ¿Y Y cuándo se repetiría? Si consideras a cuando los 6. a los 6. Aunque faltan un poquito más de estudios y de protocolos para definir esos tiempos, pero los estudios que hay, eso es lo recomendado. Ok, listo. No sé si alguien más tiene preguntas. Creo que vi algo por el chat. La doctora Paula Zapata pregunta, quería saber para obtener buenos resultados cuál sería la presión del paciente para poderlo escoger para trabeculoplastia. Como les había dicho, un factor predictor es la presión basal. O sea, a mayor presión basal uno espera más reducción. Y si es un paciente que no ha sido tratado con medicamentos, de entrada yo sé que voy a tener una mejor respuesta. Dependiendo del paciente, si tengo un paciente con glaucoma leve a moderado y tengo mi PIO target entre 18 y 17, probablemente la voy a alcanzar. Pero si sé que es un paciente con un glaucoma avanzado, que mi PIO target es 10, realmente probablemente no sea de elección en este paciente y lo que vamos a requerir es una cirugía filtrante. Perfecto. No sé, ¿alguna otra pregunta? Doctor Londoño tiene un anuncio, de todas maneras, vamos a aprovechar tu conferencia para hacer ese anuncio. Bueno, pero yo voy a hacer el último anuncio. Hágale, hágale No, primero. entonces quería invitarlos a todos en 8 días. José David Pablo va a estar hablando del enfoque del paciente con ángulo estrecho a las 6:30 de la tarde. Entonces también quería invitarlos para que no se pierdan esa super charla. Gracias, María Fernanda. Dentro de 15 además tenemos un conferencista estadounidense muy importante, o sea que manténganse atentos. Francisco, ¿querés? ¿Sí está? Yo no sé si Sí, ya, si ya, está. ya, ya, ya. Mil Ok. gracias. Ya sí me abre. Mil gracias, doctora Neira, doctora Catalina. No, para anunciar que muy pronto estará llegando a la clínica el nuevo láser, el Vitra 810, que es un láser rojo a 810 nanómetros con la tecnología subciclo para complementar nuestro portafolio y nuestras alternativas en la atención de pacientes con glaucoma. Estarán todos invitados, pero es un esfuerzo más que hacemos para ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Así que mil gracias. Muchísimas gracias. Súper buen equipo. Yo interrumpo, qué pena, porque hay otra pregunta. Tú ya lo comentaste, pero la repetimos. Que si es posible hacer trabeculoplastia luego de abrir un ángulo en glaucoma de ángulo cerrado. Ya has dicho que sí se podía. Sí, Después de una la iridotomía, iridotomía pues. y el ángulo abrió y la malla trabecular es visible, se puede hacer trabeculoplastia láser selectiva. Y se ha demostrado en los estudios randomizados que han hecho que reduce la presión hasta un 17%, que es muy similar a lo de las prostaglandinas. Más o menos 4 a 6 milímetros. Entonces, sí se puede hacer una vez tengamos abierto el ángulo, por lo menos en 180 grados. Si es un solo cuadrante, la trabeculoplastia láser sí se ha demostrado que cuando se hace solo en 90 grados no funciona. Entonces, mínimo Ok, 180 grados. perfecto. Bueno, no, súper clara, súper buena tu conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.